El deseo sexual al final lo tenemos que mirar como desde el modelo biopsicosocial. No podemos resumirlo a solo algo físico o algo que nos ocurre a nivel emocional, ¿no? Pero al final es una emoción compleja que tira mucho de bases biológicas, pero también de nuestro contexto tanto cultural como biográfico y, por supuesto, de los vínculos y las relaciones que tenemos con los demás. Y al final es una experiencia propia y subjetiva que además cada uno se relaciona con su deseo de maneras completamente diferentes, entonces no habría un normal dentro del deseo. Y ahí es donde muchas veces tenemos el problema, como te decía, que yo no sé medir qué es lo normal porque me comparo con ideas o expectativas que tengo, cuando además lo que sabemos de deseo y de sexo muchas veces es erróneo y muchas veces está basado en mentiras que cuenta la gente, porque es un tema en el que yo creo que la gente tiende a exagerar un poco. Entonces al final no sabes. ¿no? Exacto. Entonces al final no sabes dónde colocar. Em, Antes que has dicho que lo trabajas tanto en individual como en pareja, cuando es en pareja Uh-huh. y has comentado que una de las dos partes es la que tira más, ¿no? Para hacer la terapia, Sí. ¿qué suele ser? ¿La parte que tiene bajo deseo o o la pareja que su pareja tiene poco deseo? El que tiene un deseo más alto, porque normalmente tiene como esa sensación de que tengo una necesidad, de que siento rechazo por parte de la otra persona y hay mucha presión y al final la otra persona con esa presión se acaba cerrando más. Ujú. Entonces normalmente viene la persona que tiene bajo deseo identificada como el paciente y la otra persona como quien viene a reclamar que a la otra persona le pasa algo, cuando es algo de la dinámica en realidad muchas Claro, veces. además es curioso porque quien tiene bajo deseo, en principio, parece que no tiene tanta necesidad de terapia o tanta demanda terapéutica, ¿no? Como la otra parte. Exacto, sí, pero al final es un tema que genera mucho roce en la relación y mucho conflicto y que al final todo el mundo quiere tener una vida sexual plena porque Ujú. es un factor más de nuestra vida. Pero hay gente que es verdad que es que podría estar perfectamente sin sexo y que tiene un deseo, digamos, bajo, pero que no le supone ningún problema. Y al final acuden más un poco por ese cumplir las expectativas de la pareja. Sí. Claro, en esa presentación de la pareja que llega a terapia y ofrece como una triangulación donde dice, el Ujú. problema lo tiene esta persona, vamos a ver entre los dos cómo la arreglamos para qué tal. Claro. Tú como terapeuta, ¿cómo te recolocas ahí? O sea, ¿cuál es el encuadre? Claro, yo al final ahí, como con cualquier terapia de pareja, tengo que hablar de una dinámica dentro de la relación y que ahí no vamos a valorar si hay alguien que tiene un problema, sino que es un problema, digamos, que tienen los dos y que tienen que resolver en conjunto como un equipo. Si es verdad que vemos que en alguna de las personas hay un motivo para esa causa de deseo, por ejemplo, como un evento traumático anterior, pues ahí sí que a lo mejor habría que trabajar ciertas cosas de manera individual, pero al final es un trabajo en equipo. ¿Te cuesta sacar a la persona que viene en el rol de el problema lo tiene el otro de ahí? O sea, como que se salga un poco de esa concepción de no, me tienes que arreglar aquí a mi pareja. No mucho, porque es verdad que al final cuando vienen las dos personas suele haber una disposición a trabajar y sobre todo más que a lo mejor reflejarlo así muy directamente con gente que no te lo compra, porque hay gente que sí desde el principio, en cuanto empiezas a hablar ves también que hay muchas emociones que subyacen, muchas creencias, muchas expectativas y entonces también es muy fácil colocar que son cosas que tienen que ver con ambos. Entonces ahí suele ir entrando la gente poquito a poco, pero como con todos los pacientes, depende. Hay gente que está más dispuesta a asumir su rol en lo que está ocurriendo y hay gente que le cuesta un poco más, que le saltan las defensas. Ujú. A ver, yo no he trabajado mucho en esta área, Ujú. entonces voy a ir con mucha precaución con cada cosa que diga, Vale. pero yo lo que me imagino, como cualquier persona humana, sin que necesariamente sea psicóloga, es que eh, tener una pareja que tiene bajo deseo sexual, si tú tienes un deseo sexual más elevado, hay un problema, o si llamarlo Ujú. problema, o una carencia, no sé cómo llamarlo, de quiero tener más relaciones sexuales de las que estoy teniendo. Claro. Pero dirías que o sea, ese es el dolor principal, la falta de relaciones sexuales de la otra parte, o ves otros dolores más grandes realmente. Creo que casi nunca el dolor real es la falta de relaciones sexuales, sino lo que implica a nivel de vínculo, de conexión, de sentirse apreciado, de sentirse visto, deseado. Entonces remueve muchas cosas dentro del vínculo. Más que nada suele ser eso. Entonces cuando empiezas a indagar ahí, la gente también se da mucha cuenta. Yo siempre les pregunto qué significa el sexo para ti, qué importancia tiene, para qué quieres tener relaciones sexuales. Y casi siempre, obviamente hay una búsqueda de placer, pero si fuera solo una búsqueda de placer, uno se puede masturbar y quedarse tranquilamente. Entonces, suele tener que ver con lo relacional, con encontrar a la otra persona. Pues a ti te ha rechazado, me imagino, ¿no? Claro, por ejemplo.
Sí, además esto es un tema que trabajamos mucho en consulta porque además el deseo, digamos que a nivel cultural, se construye de manera muy diferente para hombres y mujeres, ¿no? Los hombres, digamos como que tenéis unas creencias que están más asociadas con ser el que busca, con tener que encontrar parejas sexuales, y las mujeres somos muy vistas como objetos de deseo. Esto cada vez va cambiando más y somos sujetos activos con su propio deseo, pero es verdad que aquí se movilizan muchas cosas, ¿no? Entonces la perspectiva suele ser muy diferente y cuando reflejas esto también a la gente le choca mucho, porque una mujer, por ejemplo, que está acostumbrada a ser objeto de deseo o que ha aprendido que su valía mm, va en base a lo deseable que es, claro, de repente no sentirse deseada es algo que cuesta mucho. Y al revés, para los hombres, el sentir, por ejemplo, que no están teniendo deseo es algo que les choca muchas veces. Con su masculinidad y todo esto. Efectivamente, aunque todo esto sean constructos que todos sabemos que realmente la vida no funciona así, pero inevitablemente son cosas que se activan, ¿no? Y cuando pueden empezar a hablar de eso y a verbalizarlo y a hablar de manera sincera el uno con el otro de es que a mí lo que me remueve es esto, es alucinante porque empiezan a entender qué es lo que está pasando. O sea, ¿qué cosas te verbalizan? Vamos a empezar por ellas, por ejemplo, ¿no? Pues las pacientes femeninas, cuando son ellos los que tienen bajo deseo sexual, ¿qué tipo de dolores son los que tú aprecias? Sobre todo esa parte de no sentirse deseada, que les afecta mucho a la autoestima. Además, también, dependiendo de la etapa vital, muchas veces empiezan a entrar temas de imagen corporal también y demás. O sea, se movilizan muchas cosas que tienen que ver, como te digo, con esa estética, con ese ser deseada, pero también mucho dolor en la conexión. Para muchas mujeres, también para hombres, por supuesto, la relación sexual es una manera de intimar, de conectar con la otra persona. Entonces, cuando eso no está, lo viven con mucho dolor y lo viven también como una separación dentro del vínculo, y hay veces que no saben gestionar muy bien y que las maneras en las que intentamos buscar suplir esta necesidad de conexión a través del sexo, muchas veces lo que generan en la otra persona es más distancia y más rechazo. Entonces entran en un bucle complicado. ¿Y en ellos? En ellos, cuando son ellas las que tienen bajo deseo, Sí. pues mucho yo veo más esa sensación de no puedo complacer, no puedo llegar a ti, ¿no? Como que tocan más Un esos... sentimiento como de utilidad, ¿no? Exacto. Sí, bueno. Sí, de capacidad de satisfacer, exacto. Y entonces ahí no estará satisfecha, será que también esa parte de no sentirse deseados, pero es más esa parte de muchas veces no sentirse vinculado tampoco. Pero también aparecen muchos esquemas relacionados con tengo una necesidad que tengo que suplir y tú deberías suplir esto por mí. O sea, eso lo veo más en hombres que en mujeres. Ahora que has sacado eso, pregunta obligada, ¿la sexualidad es una necesidad? No. O sea, es una necesidad, pero es una necesidad incentiva. No es una necesidad básica, homeostática, como puede ser dormir, beber agua, comer. O sea, una persona puede estar toda la vida sin sexo y nadie se va a morir. El argumento de necesito follar se desmonta. Se desmorona completamente. Eso no es así, pero volvemos a lo mismo. Tenemos ideas preconcebidas sobre que es una necesidad básica. Es una necesidad, sí, básica, pero no... Se han aprovechado un poco que es una en ese función sentido. biológica, ¿no? Para llevándolo a... Efectivamente. Sí, a ver, si te quieres reproducir, pues sí, pero al final la sexualidad tiene que ver con la búsqueda de placer. Y el placer es algo extra que por supuesto añade a tu bienestar, pero no es algo que te permita sobrevivir o no. O sea, no podemos usar la misma excusa de si yo tengo hambre, haría cualquier cosa porque tengo que comer para sobrevivir, que con el sexo, porque no es así. Sí, esto lo he escuchado ya varias veces a Compi decir y me parece como interesante recalcarlo porque creo que sigue estando mucho esa idea, ¿no? De, Sí. joder, es que yo lo necesito, que si somos pareja, esto es como, ¿no? Como los votos de compromiso. Claro, por eso me gusta mucho explorar qué es lo que hay detrás del sexo para cada miembro de la pareja, porque ahí es cuando entiendes qué es lo que está pasando, puedes desmitificar cosas también, pero puedes encontrar otras maneras de conectar. Y muchas veces cuando las parejas encuentran esas otras maneras de conectar, aparte de que baja la presión sobre el sexo, y eso también ayuda a que el deseo suba, de repente ya no es tan imperante tener relaciones sexuales ya mismo. Démosle la vuelta ahora. ¿Hay diferencias entre géneros en el deseo sexual, en la forma de vivir el deseo sexual? Siempre nos han dicho que sí, pero la realidad de los estudios es que cuando retiramos a las mujeres, que somos las que normalmente se dice que tenemos menos deseo sexual, que tienen problemas con la pareja, que están en picos de estrés, de crianza o posparto,
realmente las tasas no son tan diferentes. Entonces, Dices que aislando las variables que tienen que ver con un contexto estresante, no hay tantas diferencias. sí, y bueno, es que también hay un constructo social muy importante en el que se ha demonizado mucho el deseo de las mujeres. Entonces, en realidad, no tenemos una base sobre la que estudiar igualitariamente esto. Entonces, obviamente hay hormonas que aplican y que van a hacer que tengamos más deseo o menos deseo. Las mujeres somos cíclicas. Depende del momento del ciclo en el que estés, se notan muy evidentemente estos cambios. Pero eso no significa que tengamos menos deseo, porque para eso tendríamos que quitar un montón de variables que nos afectan. Ya. O sea, es un poco, yo creo, la idea, lo que quieres decir, como desmitificar esta idea de que en la biología de la mujer está el tener menos deseo que el hombre, ¿no? Sí, yo creo que es algo más social y cultural que algo que realmente sea un hecho biológico. Obviamente vosotros tenéis más testosterona, pero es que hay muchas otras cosas que influyen aquí. Hace no mucho leí una investigación que se había hecho con mujeres de, no sé si era de los años, que habían nacido en los años 70, 80, no me acuerdo exactamente, ¿no? Y decían que estas mujeres habían alcanzado a nivel de época vital el mayor deseo a la edad de los 45, 50 años, porque era como esta generación era el momento en el que había podido descubrir realmente su sexualidad y claro, si evidentemente si tú no has tenido unas experiencias sexuales satisfactorias, placenteras, pues cómo vas a tener deseo, ¿no? Si, no, si eso no sucede. Efectivamente, porque es que al final el deseo es un impulso, al final el deseo es un impulso de búsqueda de esa relación sexual, tanto si es autoerótico como compartido. Si yo no he aprendido a descubrir qué significa mi propio deseo, no voy a poder tampoco desarrollarlo tanto, ¿no? Como ese potencial erótico que uno es capaz. Y es verdad que muchas mujeres en edades más avanzadas tienen una sexualidad mucho más plena porque se han permitido, pues, o tener parejas en las que han estado más seguras, que han podido explorar, que las han acompañado más ahí, o que ellas han ido haciendo su propio autodescubrimiento, porque también es lo que te decía, el deseo. Tú pregúntale a los adolescentes o piensan cuando nosotros éramos adolescentes, la chica que tenía una sexualidad plena, que la disfrutaba, era Sí, sí. la puta de la clase. Entonces está muy reprimido el deseo por muy avanzados que creemos que estemos en esto. Eh, ¿El deseo sexual en pareja tiene fecha de caducidad? Creo que no. Creo que hay una cosa muy importante que está relacionada con el deseo, que es la novedad. ¿Vale? La novedad, por ejemplo, en la fase de enamoramiento, cuando acabas de conocer a alguien, obviamente toda la neuroquímica que hay, toda la oxitocina que hay, pues sí, hay un deseo muy de búsqueda a la otra persona, pero el deseo no siempre va a ser espontáneo, puede ser también reactivo, yo puedo responder a cuando la otra persona me busca y puedo hacer muchas cosas para mantener el deseo dentro de una pareja. Y eso parte mucho de que haya una buena intimidad, de que haya curiosidad y de que la pareja explore nuevas maneras de conocerse. Ya no digo en el ámbito sexual, sino en todas partes. Si yo tengo admiración, tengo curiosidad por la otra persona, voy a querer también acercarme. Pero obviamente hay etapas vitales en las que esto fluctúa. Ahora vuelvo sobre esto, has dicho una cosa que me parece muy interesante y que seguro que también te vas a encontrar en consulta, ¿no? Parejas que sí que tienen relaciones sexuales con, digamos, una asiduidad bien para los dos, pero que una de las partes dice que siempre empieza ella, siempre empieza Sí. uno de ellos, ¿no? Ujú. Y ¿eso consideras que es un desequilibrio en la pareja, que sea uno el que inicia siempre, por ejemplo? Creo que es solo un desequilibrio si genera malestar. Si tiene una dinámica bien establecida que funciona para ambos, no es problemático. Pero sí que es verdad que normalmente ahí suele haber pues o ciertas creencias o cierta vergüenza, no sé cómo iniciar, ¿no? Entonces también trabajar esa parte es muy satisfactoria. Claro, pero ahí lo estamos asociando a que puede haber personas que seguro que las hay, vamos, Mm, seguro, que inhiben ese inicio porque, por lo que acaba de decir, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor hay mujeres que se han educado en ese rol de ser un sujeto pasivo y esperar a sí. que el otro inicie, ¿no? O hombres que también funcionan de la misma manera. Pero habrá personas que a lo mejor ese deseo no les surge tan espontáneo o no lo tienen así, tienen Ujú. ese deseo reactivo, lo viven bien así, y ahí qué pasa. Quiero decir, si tú funcionas bien así, pero, o sea, yo lo digo más del lado de las personas que sufren el hecho de que su pareja no inicie. Claro, eso es una conversación que hay que tener. Por eso te quiero decir que si las dos personas están a gusto, no hay ningún problema. Pero sí que es verdad que hay un modelo actual sobre el deseo que habla de que en las mujeres el deseo, llegado a cierto momento de la relación, como hablábamos antes, suele ser más reactivo, ¿no? Como que hay un estado de receptividad neutra, por decirlo así, en el que ni estás pensando en sexo, pero tampoco te disgusta la idea, y que ya una vez que te buscan y que inician, todo ese proceso de excitación y deseo se va activando.
volvemos a lo mismo, si esto genera incomodidad en la otra parte de la pareja porque dice, oye, yo también quiero ser buscado, ¿no? Que es algo que dicen, yo también quiero de repente notar que mi pareja me ve pasar por la cocina y dice, wow, voy a por ti, ¿no? Entonces eso se trabaja, se habla y se pueden encontrar maneras. Muchas veces ellas no saben, digo ellas porque estamos hablando en este caso, no saben cómo acercarse o cómo iniciar. O en algunas ocasiones lo han intentado y no ha sido el momento y lo han vivido mucho desde el rechazo, entonces ya se han bloqueado, ¿no? Entonces es encontrar qué es lo que impide ahí iniciar y qué es lo que significa para la otra persona. Porque si ¿por qué crees que cuesta iniciar? Yo creo que la mayoría de las veces, o bien porque el deseo no ha surgido de manera espontánea y entonces pues no te sale el buscar, o porque temes rechazo. O sea, yo la mayor causa que veo es esa, temo ser rechazada y eso cómo puede impactar en mí. Tú dirías, a ver, espero no meterme en un jardín, pero que los hombres quizás por nuestra educación estamos más abiertos a ese rechazo como más normalizado, es decir, esa educación de, bueno, vamos a tirar fichas y alguna caerá, y que vosotras es como que es raro que os rechacen una propuesta sexual. No sabría decirte, pero es que creo que depende mucho de la persona. Y yo he visto a hombres que esto les afecta muchísimo y a otros que, bueno, pues oye, yo tengo este deseo, te busco porque me apetecería satisfacer este deseo contigo, pero si no lo puedo satisfacer contigo, pues me busco yo la forma y no hay ningún problema. Entonces creo que es algo muy, muy personal, pero a lo mejor sí que hay una mayor costumbre de iniciar y de acercarnos. Justo estaba pensando, estaba haciendo como un poco yo de introspección ahora según te escuchaba, digo, a mí también me jodería un huevo que me rechazara. Claro, o sea, es que pero hay duele. que a lo mejor está como nosotros está como una conducta muy normalizada y nosotros ahí de alguna forma se ha creado un freno mental, ¿no? Sí, de hecho, a mí algo que me llama mucho la atención, porque lo comentan mucho mujeres que son lesbianas o bisexuales, es la dificultad para iniciar, para acercarse a chicas que les están gustando, ¿no? Como que hay en cierta forma ahí una mayor dificultad parece por nuestra parte para iniciar, para acercarnos, para hacer esa búsqueda, que no tiene que ver con el deseo, porque el deseo está activo. Es más el llevarlo a la acción, ¿no? Porque el deseo es un impulso que te lleva a la acción. Y parece que la acción muchas veces es lo que está bloqueada en estos casos. A mí esto me lo han comentado en Tinder más de una vez. Sí, ¿no? Chicas que tienen el perfil abierto para los dos lados y dices, es que no consigo quedar Sí, sí, y que al final dices, joder, es que el otro día me acuerdo que lo veía en un vídeo, ¿no? Como las miraditas de amor que se quedan en eso. Y dices, joder, pues es que a lo mejor también tenemos que hacer más nuestro, el iniciar, el acercarnos y el intentarlo. Y oye, pues si luego no es recíproco, pues no pasa nada, todo el mundo sigue con su día. Que es lo que cada vez más, ¿no? Sí, claro. Sí, pero es verdad que cada vez veo a más chicas que lo comentan. El cómo les dificulta esos acercamientos. Y en las parejas, pues sí, también lo veo bastante. Es que también puede tener que ver con la idea de que nosotros siempre vamos a estar disponibles para eso, que a lo mejor hay esa idea de que siempre vamos a dar una respuesta afirmativa. Creo que eso es una idea que tenemos y creo que es muy injusta para vosotros. Porque igual que nosotras no estamos siempre predispuestas, vosotros tampoco. Pero hay creo que una cultura preponderante de que siempre estáis listos, con ganas y preparados, que cuando sois vosotros los que tenéis un menor deseo, estigmatiza mucho. De hecho, yo creo que a nosotros nos cuesta mucho decir que no, y no tanto por un tema de poner límites a la otra persona, sino por la disonancia interna que nos genera. Sí. Se nos hace como raro el decir, pero no voy a querer. Sí, esto lo hago con mis colegas, situaciones de conocer a alguien una noche, salir, te surge decir, pues igual ahora no lo haría mañana o quedaría otro día. Claro. Pero como que se hace raro. Sí, a mí esto me lo han comentado mucho también y el momento ese de luego vuelvo a casa y digo, me lo podría haber ahorrado perfectamente, ¿no? Pero bueno, es algo que también tiene mucho que ver, yo creo, con conocernos y permitirnos y saber que todo el mundo tiene derecho a decidir si sí o si no y no simplemente tirar para adelante porque es lo que, bueno, pues ya que se puede, pues vamos allá. Yo creo que esto está muy bien entre tíos, que hablemos de ello entre nosotros y nos Sí. validemos a decir, pues es que a veces no me apetece nada follar. Me Totalmente. quedaría haciendo la cucharita y ya está. Sí, sí, y por eso te quiero decir, entre vosotros para poder hablarlo, que yo siempre soy de la perspectiva, yo es que he tenido muchos chicos en terapia que una vez que han empezado a hablar con su grupo de amigos o con su entorno con otros hombres, han empezado a destaparse un montón de cosas y ha venido fenomenal, porque creo que nosotras sí que hablamos mucho más de esto, pero muchísimo más. Mira, yo he vuelto a jugar al fútbol hace cosas de unos meses y en los vestuarios tal, las conversaciones típicas de tíos me estaban recordando mucho a los 14 años, ¿no? Sí. Y ahora con otra mirada digo, irreal. Sí. Qué irreal estas conversaciones porque no son verdad, ni mucho menos. Claro, eso es lo que te decía antes, de que creo que la gente miente mucho en estos temas y que creo que vosotros tenéis ahí una presión por cumplir unas expectativas y unos roles
que para vosotros también es muy perjudicial. Y cuando yo lo veo mucho en consulta, cuando les empiezas a poder permitir mirarse desde otro lado, sincerarse, contar realmente cómo se están sintiendo, libera muchísimo y ayuda a que también encuentren una relación con su sexualidad mucho más plena también, porque al final hay mucho impacto de pues, pornografía, de cultura, de los roles de género preestablecidos que nos hacen daño a nosotras, pero a vosotros también. ¿Hay diferencias en función del estilo de apego a la hora de vivir y expresar el deseo? Sí, claro que sí. Al final el sistema de apego y el sistema sexual están interrelacionados. No podemos, bueno, no son sistemas separados como sí. Entonces todo va a afectar. Al final una buena, digamos, respuesta sexual saludable tiene que ver con un estado de seguridad. Una respuesta sexual adecuada se va a dar en un entorno de seguridad. Si yo tengo un apego más seguro, tirando unas estrategias más seguras, en los que, por ejemplo, la intimidad me resulta segura, me puedo acercar, puedo estar libre, por decirlo así, de decidir si quiero acercarme o no, porque no voy ni desde el miedo a perderme a mí, ni miedo a perder al otro, y entonces tengo que complacer. Obviamente voy a ser mucho más libre de activar mi deseo y luego de tener una respuesta sexual que me lleve a una relación sexual satisfactoria. Vale, pero en función del estilo de apego dirías que... O sea, a ver cómo lo expreso. Porque claro, yo ya tengo una idea como preconcebida y no quiero Vale. sesgar la respuesta, que el estilo de apego condiciona de alguna manera el tipo de deseo. O sea, Vale. no sé si me he explicado. ¿A qué te refieres con tipo de deseo? A cada persona deseamos cosas distintas, ¿no? Sí. O tenemos deseos distintos. ¿Crees que existe en función del tipo de apego deseos sexuales también relacionados con el tipo de apego? Vale, creo que ya lo he entendido. Por ejemplo, en el deseo sexual en una persona que tiene un estilo de apego más ansioso suele tener más que ver con esa búsqueda de la intimidad, de la proximidad, de buscar al otro. Y, por ejemplo, en estilos de apego más evitativo, sí que hay veces que tiene más que ver con el satisfacer esa necesidad puramente física, ¿vale? Porque es verdad que son estilos de apego en los que la intimidad cuesta un poco más. Entonces, sí que es verdad que también se ha visto en estudios que estilos de apego evitativo tienen más dificultad para notar sensaciones placenteras en el cuerpo. Entonces, claro, al final obviamente es algo que está interrelacionado. Y, por ejemplo, parafilias también se ven más en estilos de apego evitativo, por Claro, ejemplo. yo estaba pensando que, por ejemplo, en el apego evitativo, pensando un poco en... Yo no trabajo sexualidad como tal, pero hablo con pacientes y hablamos Sí, de cosas de este tipo, ¿no? Hay un mayor deseo en las situaciones donde hay una expectativa donde no va a haber intimidad, por ejemplo. efectivamente, claro. Y perfiles ansiosos que dicen, joder, si es que no me gusta tanto, pero explícame Sí, de cómo, ¿no? efectivamente, sí, creo que lo has explicado bastante mejor que yo, porque está esa parte de hecho, muchas veces en perfiles más evitativos, cuando la intimidad se hace más potente, de repente el deseo sexual baja bastante. Pero por relación a ansiedad, imagino, Claro, ¿no? efectivamente, porque es ahí en el momento en el que aparece esa ansiedad y ese miedo como a la fusión dentro del vínculo y a perderse. Entonces, claro, ahí para poner una barrera salta la ansiedad y una ansiedad, como hemos dicho, alta no va a promover una respuesta sexual igual que cuando yo estoy seguro. ¿Y crees que eso, en caso contrario, en perfiles ansiosos, puede haber una confusión entre el deseo sexual y lo que realmente es una necesidad de restaurar un vínculo? Exacto, como una mezcla entre lo que es deseo sexual y deseo de proximidad en el vínculo con el ¿Por otro. qué se produce esa confusión? Es decir, que la persona llegue, supongo que, bueno, pues simplemente porque el sexo es una forma de encontrar esa proximidad. Claro, sí, y aparte también, igual que hablábamos que en aspectos más evitativos, el tema del cuerpo es algo que a lo mejor cuesta más. En estilos más ansiosos, la corregulación, el contacto físico con el otro es algo que calma mucho el sistema nervioso. Entonces también el sexo es una manera de encontrar eso y sentirse muy conectado al otro. Sí, tiene mucho sentido. Cambiamos de tercio, ¿vale? Un Vale. tema que creo que es el que se está hablando mucho y me interesa, tú que estás muy metida en el ajo, saber tu opinión. El tema de la pornografía, que se está Vale. comentando mucho. Ujú. Realmente es tan problemática. Tú estás viendo que a nivel clínico, tú lo que ves en tu consulta con tus pacientes, ves implicaciones o manifestaciones de que el consumo de pornografía esté afectando a tus pacientes en su sexualidad. Sí, especialmente a los hombres. Por lo que decíamos antes, por las expectativas totalmente irreales que promueve. Si yo veo una película de terror, sé perfectamente identificar que es una película de terror, pero hay un porcentaje alto de la población que todavía confunde el porno con en relaciones sexuales
reales. Y esto es un problema. Porque si tú al final llevas consumiendo esto mucho tiempo y además también desde muy joven, que cada vez la edad de inicio es menor, perdóname. De hecho, es que ahora se habla de que los niños tienen acceso a pornografía con 8 años, lo cual es bastante fuerte porque no han llegado ni a un momento evolutivo del desarrollo en el que las hormonas están ya funcionando, por decirlo así. Entonces, a lo que iba, perdón, que me enrollo. Creo que sí que afecta, creo que veo a muchos hombres afectados por las expectativas, por el tipo de erección que tienen que tener, la duración, el complacer a la mujer, lo que tienen que encontrar, ¿no? La búsqueda del squirt, como si fuera algo que dice si tú eres un buen amante o no. Pero también mucha desconexión del propio cuerpo y de la propia fantasía imaginada. Me explico. Al final, cuando tú ves pornografía, recibes un estímulo muy potente que te excita muy rápido. Y hay muchas veces que estoy viendo una pérdida de la capacidad de excitarse en una relación uno a uno con otra persona. Porque Que el no hay... estímulo no llega a las cotas de... Claro, porque no llegas ni a las cotas, porque además también depende de los temas en los que vayas entrando, hay cosas como que impactan más, como que vas habituándote, ¿me explico? Y por otro lado, está esa parte de, claro, en una relación con otra persona, las cosas no ocurren tan rápido. Y ya a lo mejor se empiezan a agobiar con el no me estoy excitando, esto no me está generando tanto deseo, y no dejan que la respuesta sexual se vaya desarrollando porque aparece antes la ansiedad, por ejemplo. Sí, o sea, me imaginaba algo así, porque tiene todo el sentido del mundo. De hecho, hace poco escuché un podcast de, no me acuerdo quién era, creo que era Psicoflix, de un experto en sexualidad, de la perspectiva conductista, y decía que el aumento de las parafilias está teniendo mucho que ver con esto, con que Claro. desde tan pequeños consumen un tipo de pornografía que luego la realidad aprenden a excitarse con ese tipo de prácticas que son muy alejadas de la norma y que luego la vida real no se parece a eso. Claro, totalmente. Y aparte que, oye, pues hay gente que a lo mejor tiene gustos concretos, que comparte con su pareja, ambas personas lo disfrutan y, oye, fantástico. Pero hay veces que dices, jope, no consigo llegar al nivel de estimulación tan alta si no es a través de este tipo de prácticas, yo conmigo y viendo porno. Y aparte cada vez, por ejemplo, en temas de violencia, ves ciertas cosas que luego tú no vas a reproducir en la vida real. Y hay ciertos estudios que cuando preguntan a la gente, creo que era un 54% de hombres contestaban que sí que querían llevar a la práctica cosas que ven en el porno, como las ven en el porno. Me parece un porcentaje súper Claro, alto. no estoy hablando de cosas de violencia específicamente, pero que dices, yo también me sorprendí. Dices, joder, es un porcentaje alto. Que hay mucha gente que sabe que el porno no es la vida real, pero también hay mucha otra que no. Si tú eres capaz de ver porno como es Marvel, pues a lo mejor no vas a tener esta problemática. Y yo creo que ya es un tema que deja de ser racional, porque tú puedes saberlo, pero si tú has aprendido a excitarte de esa manera, Claro, tu cuerpo lo sabe, o sea, tu cuerpo lo busca. totalmente. Y aparte que tienes una disponibilidad que no te da una persona real. O sea, tú porno puedes ver 24 horas al día desde el móvil. Una persona no está disponible para ti 24/7. Esto verás cuando el tema de la inteligencia artificial permita crear realidades aumentadas Ya ves. y poder crear avatares con los que eso va a ser una locura. Claro, de hecho, hay mucha gente que habla últimamente de que estamos teniendo menos relaciones sexuales. Y es verdad que es que hay veces que tú lo que estás buscando es satisfacer esa necesidad de placer y la satisfaces de una manera en la que ya no necesitas ni siquiera buscar a tu pareja cuando tu pareja está disponible. Me explico. Que es verdad que no es incompatible, por supuesto, tener pareja y el autoerotismo, por supuesto. Pero hay veces que eso ya coge unas cotas tan altas que dejas de buscar a tu pareja directamente, porque digamos como que ese equilibrio entre la motivación que yo tengo para buscar la satisfacción del deseo y el esfuerzo que me va a suponer, como que la pornografía Sí, sí. te lo pone mucho más fácil. Y esto yo lo veo en la sexualidad y en muchas otras cosas relacionadas con la tecnología, Sí. donde puedes cubrir necesidades socioafectivas sin tener que recurrir al esfuerzo de tener que vincular, de tener que salir a conocer gente, de tener que salir a tal. Exacto, entonces creo que en cierto modo puede ser útil y depende de cómo la emplees y también de a lo mejor el tipo de pornografía que consumas, pero creo que en muchos casos también puede ser perjudicial, tanto para el individuo que de repente no se siente con la capacidad de generar una respuesta sexual de manera como más espontánea, como en pareja. ¿Tú estás pautando abandonar el consumo de pornografía? Para ciertas personas sí, sí, sobre todo, por ejemplo, cuando hay ciertas parafilias muy concretas. Claro, si yo sigo recibiendo ese estímulo que ya tengo muy condicionado a la respuesta sexual, no doy espacio para que la respuesta sexual surja de otras maneras. Y al final lo que estamos buscando es
que tú puedas acceder a tu placer con un abanico de posibilidades, no a través de una única cosa, que es cuando la parafilia, digamos, sería problemática, porque te restringe mucho. O sea, es posible ese proceso de sensibilización. Sí. Una vez que tú te has habituado a un consumo constante de pornografía, de cierto estímulo, como que te vuelves otra vez sensible a estímulos, digamos, más cotidianos. Claro, sí, pero es entrenarlo también. Y para entrenarlo tienes que darle más opciones. Yo hay a veces que le pongo el ejemplo a la gente de, oye, si tú solo eres capaz de relajar tu cuerpo a través de un audio muy concreto de relajación, pero si esto te pilla sin batería en el móvil, no tienes manera de gestionarte, también diríamos que a lo mejor no tienes una capacidad de acceder a ese estado más amplia, ¿no? Y es un poco lo mismo. Y la gente al principio le cuesta un poco, pero es verdad que muchas veces cuando empiezan a ponerlo en práctica, descubren que su sexualidad es mucho más amplia, que su deseo se activa de diferentes maneras y eso en sí ya es una recompensa, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿a todo el mundo se lo pauto? No, pero en casos concretos sí. ¿Qué opinas del uso de aplicaciones de citas en relación al deseo? O sea, dirías, o sea, sé que es una pregunta muy complicada, pero que por ejemplo Tinder está siendo un potenciador generalizado del deseo o lo contrario, o está mermando el deseo de las personas. Es que creo que depende mucho de la persona, pero creo que también esa sensación de accesibilidad y de escaparate, hay veces también que a lo mejor te potencia el deseo, pero que de una manera en la que estás viendo al otro como un objeto de deseo, no como una persona en sí misma. Entonces, creo que al final todo depende mucho del uso que le des. Pornografía también hay otros tipos de pornografía que cuidan ciertas cosas. Con las aplicaciones de ligar yo creo que igual, depende mucho cómo las uses. Pero es verdad que últimamente las cosas que me cuenta la gente de utilizar este tipo de aplicaciones no son muy favorecedoras. No sé qué está pasando muy bien ahí, ¿eh? Pues gente que es muy... Pues sí, como esa sensación de que te usan en un momento concreto para satisfacer una necesidad, pero como que la gente está perdiendo mucho esa necesidad como de conectar con la otra persona. ¿Sabes? Como que la gente está buscando, a lo mejor sí, ese deseo, satisfacerlo con encuentros rápidos, pero no con un seguimiento, con una vinculación, con un conocerse, que no pasa nada por tener sexo esporádico, entiéndeme, pero es verdad como que es una queja, por decirlo así, que cada vez me llega con más recurrencia. Sí, esa queja que está en las consultas y está en todos Sí. sitios, ¿no? Sí. Tomando unas cervezas, en consulta, en cualquier sitio. Entonces digo, ahí no sé muy bien qué está pasando. Yo ahí tiraría de puro conductismo, ¿no? Y al final es si tienes experiencias positivas se refuerza y si no, pues si hay castigo, pues hay... Entonces depende de lo que busques, si tú a lo mejor buscas una cosa, si estás escaldado todo el rato, evidentemente eso no ayuda a que sigas metiéndote en situaciones delicadas, Sí, ¿no? desde luego, sí. Vamos a hablar un poquito de parafilias, que lo has comentado. Vale. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es una parafilia? Digamos que la parafilia es un deseo hacia un objeto o hacia un objeto de deseo, digamos, muy concreto, a través del cual solo a través de ese estímulo tú puedes acceder a tu deseo y a tu excitación sexual. Ahí es cuando lo consideraríamos un problema. O sea, si una persona tiene un deseo sexual hacia algo que se desvía de la norma, pero disfruta en otro tipo de relaciones sexuales, no se considera una parafilia. No se le consideraría una parafilia. Es, oye, pues te gustan más los tacones, te gusta más el cuero, te gustan, yo qué sé, los patitos de goma y tu sexualidad es variada y amplia y no dependes únicamente de eso para excitarte y para disfrutar de una relación sexual. No sería una parafilia, sería una filia, sería un fetiche, pero no sería algo negativo. Obviamente también siempre que no hagas daño ni entres a coartar la libertad de otra persona, que digamos que ahí entraríamos en otro jardín. Sí, de hecho quiero traer a una persona al podcast que a ver si la consigo convencer, creo que no lo voy a conseguir. Sí. Una persona que practica BDSM y me estuvo contando y a mí me cuesta, yo respeto absoluto que quien quiera, a quien le guste esta práctica, pero a mí me parecía una barbaridad las cosas que me contó y que vi, que me enseñaron fotos y demás. Fíjate, claro, pero ahí depende mucho del tema del consentimiento. Creo que también hay gente que, y esto a lo mejor es meterme en un jardín, pero que ha accedido al BDSM con otras experiencias previas en las que ha aprendido a desarrollar su sexualidad que ha aprendido a desarrollar su sexualidad de una manera que perpetúa unos roles que son un tanto traumáticos. Pero hay gente que es que simplemente disfruta con eso, es consensuado, es un tipo de práctica sexual más. Y además también en relaciones de este tipo, si se hacen las cosas bien,
como en las no monogamias, son relaciones sexuales en las que muchas veces está todo mucho más hablado y mucho más consensuado y mucho más cuidado y mimado que en una relación, digamos, heterosexual normativa en la que todo el mundo da por hecho cosas y no se habla absolutamente de nada. Sí, esa parte sí. Yo es que en el caso, ojalá la pueda invitar, pero claro, es que hablar de ella, ¿sabes? Es mucho Claro. más expositivo. Pero ella me decía que es que a veces ya no es ni lo sexual, o sea, que se encuadra dentro de las relaciones sexuales, pero que a veces no hay relaciones sexuales como tal. Claro, es que son más los roles de dominancia y de sumisión muchas veces y eso puede estar funcionando en tu día a día sin que sea una práctica sexual en sí. Claro. Qué interesante. Entonces el concepto parafilia es, el foco se pone o sea, en que genera un problema de funcionamiento, por así decirlo. Sí, sí que tienes un objeto de deseo, por decirlo así, que está como fuera de la norma, que igual si nos pusiéramos a hablar todos de lo que nos gusta, probablemente veríamos que la norma es mucho menos concreta, efectivamente, de lo que creemos. Pero al final tiene que haber, un poco como vemos siempre en el DSM, ¿no? Ese malestar clínicamente significativo y porque tú no puedes acceder a tu deseo de otra manera. Claro, está pensando eso, pero si tú de repente encuentras una pareja sexual o parejas sexuales que quieren lo mismo que tú, ahí no hay sufrimiento. No. Y no se considera parafilia. No, pues es una filia, un fetiche, algo que disfrutas con tu pareja y que ambas personas disfrutan e integran dentro de su vida sexual. No lo consideraríamos un problema. O sea, no me acuerdo dónde leía hace tiempo un ejemplo, ¿no? De si hay un hombre, por ejemplo, que tiene ese fetiche de travestirse y lo comparte con su pareja y lo incorporan y lo disfrutan, ¿por qué va a ser un problema? No tiene nada de negativo, nada de insano, simplemente parte de tus gustos. ¿Qué es lo que hace que una persona sea capaz de disfrutar con ese fetiche tan en concreto, ¿no? Y de otro tipo de prácticas no pueda disfrutarlas? Yo creo que hay, en origen, digamos como que hay varias teorías. Una puede ser desde el condicionamiento, ¿no? Que yo a cierta edad empiezo a asociar respuestas de excitación con ese tipo de objetos o de materiales. Y hay también teorías que hablan de deseo sexual reprimido, entiéndeme, en el sentido de yo no puedo expresar mi sexualidad y de una manera como más normativa, digamos, y encuentro como una vía alternativa en la que sí que puedo desarrollar la sexualidad a través, por ejemplo, de estos objetos o estos materiales. Pero claro, Sí, es que es muy amplio. Como una forma de expresar esa sexualidad un poco de tapadillo. Sí, eso es otra de las teorías también que tendríamos. Sí. Yo, de nuevo, sin tener ni idea de esto, tengo la sensación de que las parafilias tienen mucho simbolismo. Sí. Porque hay casos que tú evalúas y no ves una clara historia donde la persona haya aprendido, o sea, su parafilia se haya desarrollado a través de una estimulación temprana con ese tipo de prácticas, sino que surge de otras maneras. Sí, pero por eso te digo que al final, si va surgiendo, tú vas encontrando mucho placer en algo. Obviamente, si sientes mucho placer con algo, tiendes a repetirlo. Si empiezas, digamos, como a acotar mucho tu rango, porque sabes que con eso tienes como la tecla mágica en la que llegas a una excitación altísima, a un placer altísimo, y empiezas a perder de vista todo lo demás, pues claro, al final vas tirando solo por un camino. Además, vas desarrollando como una habituación, una tolerancia. Entonces, cada vez necesitas un estímulo más intenso, y al final acabas por dejando de disfrutar muchas otras cosas. ¿Y cómo se incorporan esos elementos que en principio la persona no le atraen? O esas prácticas que no le resultan atractivas. ¿En qué sentido? ¿Cómo amplías ese abanico de sexual? Vale, yo ahí en terapia te refieres, ¿no? Ahí normalmente buscamos como escalones previos, por decirlo así, a dónde está situada esa persona en ese momento, y buscamos cosas que pueda explorar, que le puedan generar cierta curiosidad y que sea lo que menos costoso le resulte. Por lo que hablábamos antes del esfuerzo, ¿no? Si yo estoy intentando tener un momento autoerótico y me da una pereza que te cagas porque es que me va a llevar muchísimo esfuerzo y no me voy a excitar y tal, pues intentamos buscar como con la persona diseñar como una serie de acciones o de fantasías que tengan que ver a lo mejor con el tipo de cosas que le gustan, pero incorporando algún otro tipo de temas. O por ejemplo, en vez de viendo porno, pues en imaginación. Y entonces así también vas ampliando un poquito el espectro. ¿Me explico? Ahí no lo he entendido. ¿En imaginación qué? Imagínate que hablábamos de lo de los patitos de goma antes, ¿no? Pues oye, en vez de con el patito de goma en sí... ¿Eso lo hemos hablado? Sí, creo que mencionaba antes, no sé. Pues imagínate, pues vale, pues fantasea sobre eso, pero sin el objeto en sí contigo.
O, vale, ¿de qué otras maneras? Imagínate Es que estas... claro, como no sé qué es Claro, los vale, palitos de goma. recapitulo. A lo que me refiero es, imagínate que tú tienes una filia con el látex, Vale, ¿vale? Y, por ejemplo, momentos autoeróticos son usando prendas de látex. vale. Pues, vale, en vez de que sea usando la prenda de látex o viendo pornografía en la que haya látex, Sí. a lo mejor fantasías sobre ello. O vamos a buscar un material que también te resulte excitante, pero no tanto como el látex. Entonces, así como que vas rebajando un poco los niveles de intensidad hasta que la persona pueda ir abriendo un poquito más el abanico. Ya entiendo. Vale, vale. Ahí creo que lo explico. Claro, porque yo estaba pensando, digo, joder, las personas que tienen esas parafilias, no sé si se pueden sentir un poco como que les quieren desproveer de sus deseos. Claro, al final el objetivo nunca es desproveer de esos deseos. O sea, yo no digo vamos a quitarte este gusto por el látex en este caso. Pues no tiene sentido. Si lo disfrutas, lo disfrutas. Vamos simplemente a ampliar el abanico. Y para ampliar el abanico, pues tenemos que dedicar a lo mejor una temporada a explorar otras cosas. Porque si no, no te vas a salir de ahí porque ya te funciona muy bien. Imagino que también los pacientes con parafilias que vayan a consulta serán aquellas parafilias que resultan problemáticas. Por ejemplo, voy a decir algo que espero que no es una barbaridad, ¿no? Una persona que sea voyeurista. Es que Vale. igual te puede meter en problemas y en movidas. Claro, a ver, en esos casos ya cuando estás, digamos, como metiéndote en la libertad de los otros, muchas veces no vienen ellos a consulta, vienen ya por mandato judicial. Yo hablo más, o la gente que me suele llegar a mí más, suele ser porque le está generando problemas con la pareja. Claro. Plan de, oye, pues mira, es que de repente ya no tenemos vida sexual porque o yo entro a través de esto o no hay manera. Y a mi pareja a lo mejor le parece bien, pero muchas veces las parejas dicen, es que lo que te pongo no soy yo, Ya, es claro. el látex en este caso. Y Entonces, claro, y no hay un ahí... poco de eso, quiero decir, porque, a ver, voy a decir una cosa, a ver si es una barbaridad o Sí, no. Yo muchas veces entiendo las parafilias que como que una de las formas de ampliar ese abanico sexual es incorporar al otro en la relación sexual. claro, Por eso para mí tiene sentido cuando has dicho que hay mucho más apego evitativo asociado a la parafilia, claro. porque es una forma de aprender a disfrutar de tu sexualidad incorporando al otro, interactuando con el otro, no con tu fantasía de la parafilia. Exacto, sí, porque ahí tienes que estar en conexión con la otra persona, pero es que a veces la otra persona también se cansa, porque empieza a hacer esas interpretaciones de, oye, yo a lo mejor me lo paso bien con esto, pero es que me voy dando cuenta de que si esto no está, a mí tampoco me buscas. Y eso también remueve mucho en la otra persona. Por Claro, lo que digo es ejemplo, que hay un punto de verdad en eso. sí, sí, Quiero decir que yo hablo del lado de la persona con la parafilia, que creo que uno de los, tú me dices si es así o no, que unas cosas que tiene que aprender es a disfrutar de las relaciones sexuales eh, disfrutando de la persona que tiene enfrente, sí, total. de la conexión con la otra persona, que está en su fantasía. Entonces, yo entiendo la otra parte. Claro, sí, totalmente. Entonces, hay veces que eso sí que está muy bien integrado y por eso te quiero decir que ahí no suele haber problema, pero sí que es, porque yo sí que he visto a personas que dicen, joder, yo realmente veo a mi pareja y me gusta y me apetece, pero es que me pongo y no ocurre nada. Entonces, claro, ¿qué hago? Pues intentar incorporar lo otro para poder tener ese momento compartido con mi pareja. Entonces, pues te digo que también depende mucho de la perspectiva desde el motivo de consulta que tenga la persona. Yeah. Y hay veces que esas ganas de vincularse y de conectar con el otro sí que están, pero es verdad que es un factor muy importante a trabajar. Vale, vamos a ir ya acabando el episodio. Te voy a hacer una pregunta final. Bueno, no, miento. Luego te quiero sacar otro tema que no tiene que ver directamente con el deseo, pero está en tu ámbito. Vale. Es qué mitos así se te vienen a la mente, qué mitos comunes sobre el deseo sexual que convendría desmentir. Yo creo que lo más fundamental es que dejemos de pensar que el deseo es totalmente estático. El deseo al final fluctúa a lo largo de la vida, hay muchos factores, desde el estrés al tabaquismo, a temas hormonales, a temas de enfermedad y de momento vital, que van a influir en nuestro deseo. El hecho de que el deseo fluctúe y haya épocas en las que sea más alto o más bajo, no significa que sea patológico. Creo que tendemos a patologizar muy rápido el deseo, porque como decía, lo comparamos con una línea base que es inexistente pero que nos hemos creado. Entonces yo creo que eso es lo más importante a la hora de desmitificarlo, que va a variar, que la mayoría de las veces haya sincronía dentro de las relaciones de pareja y que una persona tiene un deseo mayor que la otra y que no pasa nada. Porque siempre como tenemos esta idea de que tiene que ir todo el mundo a la par, todo a la vez, para que todo fluya bien. No, al final yo tengo como mi sexualidad ideal y mi sexualidad real. Lo interesante es que eso esté lo más compenetrado posible
Y yo al final, si no soy solo yo y tengo una pareja, pues va a ser mi mundo y el tuyo, ¿no? Al final, el deseo se construye y se vive a través de la estructura del yo de cada uno. Entonces, si desmitificamos que tiene que ir todo igual, que todo es normativo y que tienes que estar súper alineado con tu pareja y si no, no hay manera de disfrutar del deseo y de la sexualidad, con eso ya creo que llevamos mucho camino recorrido. A mí se me estaba ocurriendo también desanclarlo de la valía sexual, ¿no? Porque yo la sensación que tengo es que la mayoría de veces cuando hay falta de deseo en una pareja, por parte de uno de los integrantes o por la parte de los dos, no tiene que ver con la valía sexual, tiene que ver con el deterioro del vínculo, con la habituación, con los problemas de autoestima corporal de una de las partes, con Sí. el nivel de vida, el estrés, la maternidad, la crianza. Sí, Y, sí, y la gente suele quedar un poco con eso, ¿no? Con que es que ya no le gusta, ya no lo hago bien, ya no disfruta claro. conmigo. Sí, que hay muchas personas que a día de hoy siguen pensando que la frecuencia de las relaciones es un medidor de la calidad o de cómo está de bien la relación. Y eso no es así. Pero si entendemos eso y por qué hay menos deseo, también ayuda mucho que la otra persona no empiece a hacer esas interpretaciones. Tú ves el programa que me ha venido a la mente, ¿ves La Resistencia? A veces, no mucho. Pues hay una pregunta que nos hace a todos los invitados, Sí, sí. que es la de cuánto has follado el último mes, ¿no? O Sí. cuánto. Y es curioso porque yo me he dado cuenta, que es una apreciación mía, que la gente soltera, que cuando le hacen la pregunta de cuántas relaciones sexuales has tenido, no tiene demasiado reparo en decir, pues mira, no, casi nada. Muy poco porque está liado, porque no me apetecía, pues no sé cuánto, ¿no? Como que ese reconocimiento de, pues no he follado, Sí. bueno, se va admitiendo, ¿no? Pero los que tienen pareja les cuesta horrores decir, pues no te creas que mucho. Claro. A ver, yo creo que ahí, en ese caso también es que estás hablando de la vida íntima de otra persona. Ya no estás hablando solo de ti. Y creo que tiene mucho que ver con eso, con que creas que la gente puede juzgar lo bien o mal que está tu relación en base a cuánta relación sexual está viendo. Y aparte es que también definimos relación sexual como algo súper concreto, que es la mayoría de las veces una relación sexual de coito con penetración en caso de las parejas heterosexuales. Y no es así, sexo es mucho más, porque a lo mejor dices, hay gente que no está teniendo oportunidad de tocarse, digamos, y de pasar un rato juntos, pero tienen unas miradas, unas conversaciones y una química y un funcionamiento entre ellos que tienen el deseo mucho más vivo que alguien que está follando todo el día en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, creo que también ahí tenemos mucha concepción errónea. Muy bien, pues yo creo que esto es fenomenal para cerrar el bloque de deseo. Vale. Y lo que te decía que quería dedicar un ratito del final del episodio es lo que comentamos el otro día por WhatsApp, y salió un poco espontáneamente el tema, Sí. de esto que se está pasando a las psicólogas, sobre todo a las especialistas en sexualidad, aunque seguro que también a las que no son especialistas en sexualidad, que son las consultas de hombres. Bueno, cuéntalo tú mejor. Vale, sí, un poco lo que hablábamos el otro día es que yo me encuentro, y sé que a muchas compañeras les pasa, que como hablo y divulgo sobre sexualidad, me llegan mensajes muy inapropiados. Y además me llegan a través de Instagram, pero también la gente te escribe a tu teléfono que tienes puesto como tu teléfono del trabajo, con mensajes, con audios, con imágenes en alguna ocasión, ¿no? En las que a mí realmente me parece que es acosar a una persona que simplemente está haciendo su trabajo y que está divulgando sobre un tema, que si estuviera divulgando sobre hacer pan, quizás por ser mujer sí que recibiría ciertas cosas, pero no creo que en el mismo nivel, ¿no? Entonces creo que hay una tendencia por parte de ciertas personas a acercarse y asumir que como hablas de ciertos temas, hay hay como barra libre para acercarse a ti con comentarios que no le harías a cualquier otra persona, que es bastante preocupante y que joder, creo que es algo que vivimos muchas. Y me parece que tendríamos que poder hacer algo al respecto, pero honestamente no sé muy bien qué es lo que se puede hacer. ¿Cómo lo vives cuando pasa esto? O sea, con más rabia, con más sentimiento de desprotección. Depende del día y depende también a lo mejor del mensaje, del comentario, de la frecuencia, porque es verdad que a mí, por ejemplo, me sigue muy poca gente en Instagram y yo lo pienso, digo, cuentas que tengan más seguidores, esto debe ser un horror. Hay veces que más con rechazo, con asco, hay veces que con enfado, hay veces que directamente dices, mira, ya está, también un poco de cómo te pille, pero creo que desagradable es siempre porque tú a lo mejor, a mí me ha pasado, yo abro el teléfono, creo que alguien está pidiendo una consulta, contesto amablemente y lo que me encuentro después, ¿no? Es muy impactante en ocasiones. Y yo creo que eso, por ejemplo, a veces también a mí me ha afectado a la hora de que me llega un hombre a hacer una consulta que verdaderamente quiere trabajar, que tiene ganas,
y a lo mejor mi predisposición a entrar en la conversación o a hacer una llamada, hay momentos en los que me cuesta un poco más. Y eso me cabrea muchísimo porque yo trabajo con un montón de hombres que son súper respetuosos, que tienen muchas ganas de cuidarse en ámbito sexual, pero en muchas otras áreas. Y también me da rabia porque al final creo que esto es algo que me comentabas tú, ¿no? Muchas mujeres que nos dedicamos a esto acabamos cerrando el cerco a trabajar solo con mujeres, que lo entiendo perfectamente, pero dices, mira, me quito de todo esto, pero creo que al final eso también hace que muchos hombres que sí que quieren trabajar en esto y que es muy importante, como hemos hablado, que también trabajen en su sexualidad, se quedan sin atención. O sea, yo veo 50.000 cuentas de Instagram sobre sexualidad en la mujer y muy poca gente que hable de sexualidad masculina. Y creo que eso solo hace más que perpetuar las diferencias en el desarrollo sexual y en que lleguemos todos a un punto común en que tengamos esto. Sí. No sé. Nosotros en Tras el Diván tenemos un grupo de muchas psicólogas, ¿no? Y muy a menudo alguna compañera comparte un mensaje que ha recibido un mensaje de WhatsApp de alguien solicitando ayuda para un tema sexual, un hombre, y diciendo, chicos, ¿esto os parece que está bien enfocado o no enfocado? Como diciendo, ¿creéis que me voy a meter a esta situación tal o es alguien real que necesita ayuda, ¿no? Porque te genera esa duda de entonces muy bien por dónde me va a salir este. Sí, claro, a mí me ha generado en muchas ocasiones sensación de desprotección porque dices, joder, al final yo tengo puesta la dirección de mi consulta. ¿Alguien tendría la capacidad de sobrepasar lo que es lo digital, por ejemplo? ¿Te ha pasado alguna vez llegar a citar, o sea, que la persona sea aparentemente una demanda lícita, legítima, citarle y que te encuentres el... No, afortunadamente no. Afortunadamente eso no me ha pasado nunca, la verdad. Yo es que siempre además hablo primero con la gente y demás, entonces en mi caso siempre digamos como que se ha destapado las intenciones, o bien directamente, porque el mensaje directamente era ya esclarecedor, o a lo largo de la conversación ha llegado a ir desarrollándose y ha quedado muy claro. Y bueno, yo también hay veces como que paro, respiro, lo dejo reposar un poco, veo cómo va evolucionando la situación y ahí decido si sigo con la conversación o no. ¿Tú sabes si esto se puede denunciar o hay alguna acción que se pueda llevar a cabo? Pues la verdad es que no. Tengo pendiente, que esto lo hablé con mi pareja hace tiempo, el ir a la policía a preguntar qué es lo que se puede hacer en estos casos, porque creo que es verdad que necesitamos estar más protegidas, que al final en las redes todo el mundo tiene mucha libertad y ese anonimato creo que también hace muy fácil que la gente haga cosas que no haría a lo mejor en persona, pero al final creo que hay algo que se tendría que poder hacer y algo que tendríamos que poder hacer para protegernos. No sé si, por ejemplo, a compañeros que trabajan también temas de sexualidad les pasa esto. Pero dudo que sea con la misma frecuencia, porque es que al final los que escriben son hombres. A mí jamás me ha escrito una mujer para decirme cosas inapropiadas. Entonces, no sé qué se puede hacer. A mí me ha pasado alguna vez, pero no de esta manera. Y vamos, estoy segurísimo que yo tengo mucha exposición, entonces entiendo que también aumenta esto el altavoz, ¿no? Y me ha llegado alguna cosa rara, pero vamos, ni mucho menos como creo que se pueda comparar de ninguna manera. Claro, entonces al final es, no sé, es angustiante y da, lo que decías, mucha sensación de desprotección, ¿no? Que al final pues dices, oye, mira, ¿de qué manera hago para relativizar esto? Pero a mí también hay veces que me chirría el, no quiero seguir relativizando esto, porque es una realidad que sigue ocurriendo y también si no hacemos nada al respecto, estas personas se van a pensar que tienen total libertad para seguir acosando a mujeres que simplemente están intentando hacer su trabajo. Sí, además yo creo que hay como un punto ahí, por supuesto, el machismo de base, y se suma la idea de que como estáis en una posición de cuidado, de tenéis que mantener el rol profesional, ¿no? Como no me va a poder, no me va a poder limitar, no me va a poder poner límites, ¿no? Que porque además yo los mensajes que he visto es como una mezcla rara entre tirarte los tejos, invadir tu espacio, con decir esto estoy mal. Sí, pero si la gente viene con la premisa de estoy mal y soy consciente de lo que estoy haciendo y disculpa y necesito trabajar esto, tú ahí también puedes decidir libremente si quieres entrar a trabajar eso con esa persona o no. Pero hay mucha gente que es que directamente entra a buscar una reacción en ti. Entonces, claro, eso a veces también yo me encuentro en ese momento de frenar y decir, es que si te contesto, te voy a dar lo que quieres. Porque lo que estás buscando, a lo mejor hay veces que la gente te escribe porque lo que está buscando es humillación, porque es parte de su fetiche, de su deseo, o está buscando generar una reacción de rabia en ti, ¿no? Entonces ahí también es muy difícil medir el de qué manera, si yo también participo de contestarte, estoy entrando en tu juego. Pero también las ganas que se te quedan. Hombre, ya ves, o sea, y a veces no lo puedes evitar y hay veces que dices, oye, pues mira, no, voy a entrar y punto.
pero que es algo muy difícil de medir y creo que al final nos quedamos nosotras con la sensación de no sé yo si he gestionado bien la situación. Cuando dices, pero si yo no he hecho nada más que estar haciendo mi trabajo tranquilamente y quien está haciendo todo de manera incorrecta es la otra persona, ¿no? Entonces... Pero tú ¿por qué te dejas ser pozo? Porque dices, lo habré gestionado bien, tendría que haber hecho otra cosa, tendría que haber hecho, yo qué sé, en vez de borrarlo directamente, que a veces directamente borras, haber hecho un pantallazo y hacer algo con esto, tendría que denunciarlo. Yo no sé cuántos vídeos he grabado ya después de que algo así haya pasado, en pleno enfado, ebullición de voy a hacer esto y luego he dicho, espérate, quizás ahora mismo no estás pensando con claridad para hacer esto y a lo mejor ahí te frenas. Pero de repente, claro, van pasando otras cosas, te centras en otros temas y de repente dices, coño, pero al final no hice nada con esto. Y dices, estoy permitiendo que esto siga ocurriendo de alguna manera, que no es mi responsabilidad, entiéndeme, pero esa sensación de no estoy haciendo algo para frenarlo, hay veces también que me da rabia porque dices, acabo teniendo yo sensación de responsabilidad sobre Sí. ciertas cosas que no son... Desde luego que no la tienes, pero entiendo el punto como decir, como que hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo con esto. Claro, y yo a veces también lo he pensado, digo, vale, pues dejo de subir vídeos sobre sexualidad, porque es que además es tal cual. Claro, hablo de pareja, por ejemplo, prácticamente nada. Subes un vídeo hablando de deseo sexual, sobre preguntas para saber qué te gusta en el sexo, lo que sea, ¡boom! Bombardeo. Que además son vídeos que hay gente, o sea, yo los he visto, que si hicieras una divulgación de sexualidad más erótica me parecería bien, pero me parecería bien y no sería tampoco un motivo de justificación No, para que desde nadie luego. pero es Sí, que pero ni es que tan ni siquiera siquiera es eso. tal cual. ¿Sabes qué dices? Pero si es que no puede ser Que más... no hay un punto erótico como para que alguien de repente... Sí, 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 y que estoy totalmente de acuerdo contigo, que es que aun fuera un contenido de carácter muy erótico, nadie tendría por qué venir a decirme nada. Pero es que dices, joder, es que tampoco... Es que es como por el mero hecho de una mujer hablar de sexo ya... Sí, la gente es como que ya asume ciertas cosas y pues yo puedo hablar con esta mujer sobre sexo, no sobre una consulta sobre sexualidad, sino meterme en lo que es su vida sexual y invadir su privacidad y su intimidad, ¿no? Entonces eso me parece muy desconcertante, me genera mucho malestar en ocasiones y tampoco termino de entender qué está pasando ahí ni cómo cuidarme. Pues si te informas o conoces de alguien que esté... Yo lo he pensado a veces, el buscar a alguien, pues que también por la falta de tiempo, Claro. pero alguien que sea abogada, que pudiera venir al podcast a Mm. explicar un poco qué se puede hacer en estos casos. Sí, porque sería una muy buena manera de cuidarnos entre todas, por decirlo así, y tener como un filtro, ¿no? de personas que ya sabes que han tenido ese tipo de conductas con otras compañeras. Yo también, pues eso, Sí, en porque momentos además, de rabia... perdona, es que Sí, en Taslibán, que hay muchas compis que tocan temas de sexualidad, es que hay algunos que se repiten, o sea, que lo hacen en serie. sí, sí, O totalmente. sea, alguna ha pasado un mensaje, hostia, este a mí hace no sé cuánto y la otra a mí este también hace no sé cuánto. Claro, es como que van buscando a sus víctimas, yo creo, entonces van diciendo, oye, pues mira, voy buscando a mujeres que se dediquen a esto y voy cometiendo este tipo de actos con todas las que voy encontrando. Y estoy segura de que yo chequeo lo que me han mandado a mí con estas otras psicólogas y nos encontramos con gente común también. Entonces, pues te digo, me parece que sería algo muy interesante, pero no sé los aspectos legales. Yo en momento de cabreo estaba a punto de coger, hacer un pantallazo y subirlo a stories y quedarme tan ancha. Y luego digo, ya, verás que al final la que acabo teniendo, perdón, problemas soy yo. Sí, hay que tener cuidado, supongo. Porque Claro. es verdad que al final... Entonces lo que dices, creo que hay mucha desinformación, que al final estamos a muchas cosas y yo creo que también como es algo desagradable, al menos en mi caso, en ocasiones dices, mira, no voy a seguir pensando en esto porque tengo que seguir con mi día. A mí es que me ha pasado, por ejemplo, entre consultas. De repente tal y dices, es que me tengo que poner a atender a esta persona que viene ahora, me tengo que gestionar regular y seguir. Pero tiene que haber alguna manera y para eso necesitamos también más información de qué se puede hacer y qué no, para proteger. Pues yo voy a intentar moverlo y si te enteras de algo dímelo Vale. y lo podemos hacer. Compartimos información. Fenomenal. Pues nada, Esther, muchísimas gracias, muy interesante y creo que a la gente le va a molar esta visión de una profesional sobre el deseo. Muchas gracias a ti por invitarme, que ha sido muy divertido. Venga, un abrazo.